Mi nombre es Saray Ciura, yo soy de Lima, Perú, y estaré en la moderación de esta mesa temática denominada Activar los mercados agroecológicos, puntos de encuentro entre productores y consumidores. Me presentaré, yo soy ingeniera agrónoma, horticultora de formación, trabajo en la Universidad Agraria de La Molina y también creo que soy parte del movimiento agroecológico. Me encanta ciencia y movimiento, ¿no? Y ella es la plataforma de agricultura urbana de Lima, ¿no? Y también trabajo con grupos de investigación dentro de la universidad, sobre todo jóvenes que apuestan por la agricultura orgánica, por la agroecología, por el desarrollo rural, ¿no? Y también con grupos de productores organizados alrededor de la ciudad de Lima. Nos encanta trabajar con los pequeños productores, tratando de observar la adopción de sus tecnologías, los cambios que tienen dentro de este crecimiento de la ciudad que a veces los tiene amenazados. Bueno, ese es un poco mi perfil. Yo soy docente de la Universidad Agraria de La Molina en el área de horticultura. Muy bien, entonces, dicho esto, pasaremos a mirar el desarrollo de esta temática que tiene como objetivo compartir las diferentes experiencias que en Latinoamérica enfrentan los productores, enfrentan los consumidores en el acceso y las oportunidades que se tiene de hacer este intercambio de alimentos a nivel de productores y a nivel de consumidores, ¿no? Sabemos que la comercialización es una actividad básica de la agricultura cuando la entendemos como actividad económica. Los agricultores necesitan vender y necesitan ser considerados como los principales actores de esta cadena o de este sistema denominado sistema alimentario. Y sabemos que generalmente la determinación del precio está regido a veces por otras consideraciones que no toman en cuenta el trabajo que realizan los agricultores. Hay diferentes conceptos que nos llevan a ubicar puntos críticos de la comercialización, las necesidades de establecer canales tal vez autónomos o canales alternativos, podríamos decir, en el tema de poder tener precios justos para los productores y tener buenos productos para el lado de los consumidores. Bien, en esta mesa nos acompañan distinguidos panelistas que trabajan y tienen una experiencia que contar y tienen una filosofía que rige también sus movimientos y sus acciones. Nos van a acompañar Silvia Gu. Silvia ha sido una de las principales gestoras de los biomercados y de las bioferias, siendo una de ellas la primera feria agroecológica de Lima, que fue la Bioferia de Miraflores, que posiblemente muchos de ustedes han conocido. Actualmente ella se encarga de la red de biomercados y ferias ecológicas de Lima, y justamente ahora en este periodo tan especial en el año de esta pandemia, ¿no? La actividad de estas redes han tenido un gran desafío acerca de cómo poder canalizar la producción agroecológica y en muchos casos la producción orgánica certificada para poder canalizarla en ausencia de espacios físicos para poder ofrecer estos productos. Silvia trabaja también en la red de agricultura ecológica, ¿no? Y también asesora a estudiantes, a técnicos, y realmente tiene una experiencia muy rica que nos va a compartir. También nos acompaña a Alberto Gómez Perazzoli, quien es docente de la Universidad de la República del Uruguay, ¿no? Es ingeniero agrónomo y magíster e integrante del grupo asesor en certificación participativa de la Red de Agroecología del Uruguay.
Es docente invitado del curso de agroecología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República en Uruguay. El tercer panelista es Julián Pérez Casarino, que es ingeniero forestal, doctor en medio ambiente y desarrollo en la Universidad Federal. ¿Me corriges, Julián? La Universidad Federal de... Julián. Hola, ¿sí? En la Universidad Federal de la Frontera Sur, no me acordaba. Y del programa de posgrado en agroecología y desarrollo rural sustentable. Miembro del Foro Brasilero de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional y la Red Brasilera de Investigación. Y el cuarto panelista que tenemos ha trabajado muchísimo en Ecuador, es Herbert Belleman, ¿no? Que es agrónomo y que ha trabajado por 10 años en proyectos de desarrollo en Ecuador y en Colombia. Es consultor en sistemas de garantía participativa, SPG, y en procesos de comercialización local. En el año 2019 desarrolló una iniciativa de comercialización local denominada la propuesta de la canasta grupal, que es la que nos va a presentar. Pues bien, entonces tenemos un experimentado panel, ¿no? Que nos va a compartir esta experiencia en un tiempo de 15 minutos, después del cual podremos establecer un intercambio con preguntas de los participantes, ¿no? Una segunda rueda de intervención si es que nos alcanza el tiempo, y finalmente tendremos como relator a un gran invitado que es Fernando Alvarado. Fernando Alvarado, ¿estás por ahí, Fernando? Fernando Alvarado es economista de la Universidad Agraria y ha sido presidente del Consorcio Agroecológico Peruano, que es una gran agrupación de incidencia política, técnica, ¿no? en agroecología, ¿no? Y también ha trabajado por muchos años en el Centro IDEAS, ¿no? Fernando es un activo colaborador de muchas redes y de muchos emprendimientos. También participa en la Red de Agricultura Urbana de Lima, ¿no? Y también ha sido propulsor de la Feria Agroecológica, ha sido propulsor de los encuentros nacionales de agricultura ecológica que se realiza desde hace más de 20 años. Fernando hará una sistematización de las principales ideas que se presentan aquí y nos las relatará para tratar de aproximar conclusiones o ideas claves que puedan ir a futuro. Bien, entonces yo les avisaré cuando estemos próximos a tener sobre los 12 minutos para que puedan, digamos, ir redondeando sus intervenciones. Entonces quiero invitar en primer lugar a Silvia Gu. Silvia, ¿nos puedes compartir tu presentación? Voy a poner el share screen. ¿Se ve algo? No, todavía no la podemos ver. Ya le encontré el truco. ¿Ahora? Está perfecto, sí. Le das pantalla completa y tienes 15 minutos, Silvia. Ya. A ver, le voy a dar pantalla completa.
¿Ahora qué tal? Está muy bien, te escucho. Listo, gracias. Muchas gracias por la invitación. Voy a presentarles esta experiencia que vendría a ser como un resultado después de muchos años de promover agricultura ecológica aquí en Perú. Eh, Posiblemente algunos no sepan, pero la agricultura ecológica aquí en Perú surge como una forma de aliviar la desnutrición y la falta de consumo de hortalizas y de otros productos similares en las familias campesinas. Entonces, más o menos en la década de los 80, hay este ingreso de esta propuesta de agricultura ecológica para la formación de biohuertos familiares junto con las comunidades campesinas. Y así, poco a poco, digamos, estas experiencias comenzaron a tener excedentes que luego quisieron hacer llegar al mercado y se dieron con la sorpresa, pues, que el mercado es bastante ingrato. Eh, y ya, digamos, a mediados de los 90, sabíamos de varias experiencias que habían intentado hacer este ingreso al mercado de manera fallida, bastante triste, y un grupo de personas decidimos resolver esto, en parte porque también queríamos tener en nuestras mesas, contar con productos ecológicos garantizados. Entonces así se fue formando, como bien nos comentó Saray, la primera bioferia, la de Miraflores, que surge un 4 de diciembre de 1999, justo poquito antes del cambio de, de siglo. Me acuerdo que en esa época pues ni siquiera había todavía la fotografía esta digital, ¿no? Todo era con rollos de película. Por eso tenemos muy pocos registros fotográficos de aquella época. Y esta feria se tomó, digamos, como un piloto, como un modelo del cual fuimos aprendiendo, fuimos sistematizando cómo hacerla cada vez mejor. Y a su vez, muchos otros promotores se animaron a emprender iniciativas similares en otras regiones de Perú y en otros distritos de Lima. A raíz de que ya en 2008 más o menos la cosa va cuajando, se va, digamos, la tendencia hacia el consumo de productos ecológicos que se inició como de una manera sumamente incipiente, comienza a agarrar cuerpo ya en, digamos, 2008, 2010, cuando empiezan a aparecer otras ferias alrededor de otros distritos de Lima y que en más de una ocasión eran diferentes, digamos, al movimiento agroecológico y tenían principalmente un carácter de tener ingresos o de generar un negocio a partir de la organización de ferias. Y estas ferias se autodenominaban eco o bio, pero verdaderamente no lo eran. Entonces, un grupo digamos, de ferias que sí nos interesaba verdaderamente el consumo ecológico, es que decidimos fijar, digamos, pautas y reunirnos y compartir nuestras experiencias y conformar esta red de biomercados del Perú, ¿no? Que lo que pretendemos es que los productos agroecológicos garantizados estén al servicio de una vida saludable y solidaria. La red de biomercados es miembro de la Red Peruana de Comercio Justo y Consumo Ético y también de otra organización que es el Consorcio Agroecológico Peruano. Este es, digamos, nuestro logotipo que nos identifica y está inspirado en una kiwicha, ¿no? La parte de gráfica, digamos, es una kiwicha con sus múltiples colores, tratando de representar
nuestra diversidad. Y bueno, la kiwicha un poco también como emblema de aquello que es rebelde y un poco como que intenta ir contracorriente. Les comentaba que nos habíamos pues reunido varias ferias, más adelante les voy a comentar cuáles son, y la idea es de que esta red de biomercados sea una red abierta a todo emprendimiento, ya sea una biotienda, un marketplace. El tema es de que estén interesados en compartir una misma visión. Y, por supuesto, establecer referencias comunes, porque la idea es de que nuestros miembros puedan garantizar ante los consumidores la veracidad de sus productos, ¿no? Ahora, dentro de lo que es este grupo de miembros, la mayoría, digamos, son ferias, ¿no? Tenemos un marketplace también. Entonces, este emprendimiento de feria está sostenido sobre 4 pilares, ¿no? Los consumidores que deseen consumir productos ecológicos y que además tengan a bien acoger a estas experiencias cercanas a su casa, porque muchos, digamos, están de acuerdo con que haya una bioferia cerca o una bioferia, ¿no? La existencia de la bioferia, digamos, es indiscutible, la aceptan. Sin embargo, se sienten ofendidos cuando se hace muy cerca de su domicilio. Entonces ya hemos tenido algunas ingratas experiencias que estando ya en el parque nos quieren sacar porque consideran que en su parque no se debería de organizar esto, ¿no? Entonces es necesario consumidores que tengan convencimiento de esta experiencia, a su vez bioproductores que estén acogidos por estos consumidores, gobiernos locales que quieran asumir esta alianza estratégica para que autoricen el uso del espacio, y al interior también, por supuesto, que haya una gestión que permita que todo esto funcione de manera eficiente y resolviendo todos los inconvenientes que se suceden día o semana a semana, ¿no? Entonces, y además, también quisiéramos, como un objetivo específico, que contar con un sistema de certificación y garantía participativo propio que pueda garantizar el origen y el procesamiento de estos productos. Pienso que a nivel de aportes ambientales, la mayoría podría entender esto rápidamente. Yo solamente quisiera poner hincapié en el tema de las crianzas, porque he tenido oportunidad, no solamente aquí en Perú, sino fuera de Perú, cuando he visitado algunas otras experiencias, se acepta, digamos, el tema de que los pollos o la leche, en vista de que son productos naturales, entre comillas, se aceptan ya de por sí como ecológicos. Y en el caso de las experiencias que nosotros apoyamos, en realidad nosotros obligamos o exigimos que la crianza ecológica sea llevada regida por las normas de un reglamento, ¿no? Entonces, digamos, los principios agroecológicos también están disciplinadamente cumplidos dentro de lo que es la crianza ecológica. Entonces, el animal es alimentado principalmente con productos ecológicos garantizados, sean granos, sean pastos. Obviamente está prohibido el uso de antibióticos y de hormonas de crecimiento. Y, por supuesto, se respeta la etología de cada especie, ¿no? Digamos que a partir de este cumplir con todo lo que las normas ecológicas, agroecológicas exigen para la producción, obviamente los aportes de estos productos en una alimentación saludable y en un consumo responsable
se ven totalmente reflejados. Son productos saludables, seguros, sabrosos. Consumirlos implica asegurarse una nutrición completa y sobre todo revalora ese sentido nuevamente completo de lo que es el objetivo de alimentarnos, que es tener una vida sana, vital, con energía, como para poder rendir, aportar en esta vida, ¿verdad? Los productos procesados, por ejemplo, están totalmente libres de aditivos. No está prohibido el ingreso de productos con tartracinas o glutamatos. Inclusive está totalmente prohibido el uso de aceites comerciales o de margarinas y de productos en general de ingredientes refinados. Y en el caso de los productos no alimentarios, como por ejemplo los del cuidado personal, pasta de dientes, shampoo, cremas hidratantes, inclusive los de cuidados del hogar, están libres de derivados del petróleo, están libres de preservantes, ¿verdad? Y están libres en el caso del shampoo, del jabón o de los lavavajillas, de los laureles sulfatos. Y son todos son ingredientes biodegradables. También está muy racionada la entrega de bolsas plásticas. Más bien se alienta que las personas lleven sus canastas, que reusen sus propias bolsas plásticas. Y si es que se van a consumir alimentos al paso, estos se sirven en menaje biodegradable. Ahora, estas propuestas, además de querer tener un servicio que mejore la calidad de la alimentación, ¿no? También quiere, además, ser un vehículo de desarrollo para los pequeños productores. Entonces, son estrategias comerciales que les ha dado una apertura y una posibilidad de desarrollo a las mujeres. En un inicio, cuando empezamos con la Bioferia Miraflores, el 70% estaba liderado, las experiencias, ¿no?, de cada producto estaban liderados por mujeres. Y esas mujeres hoy en día tenemos digamos, el orgullo de que han constituido sus familias y ahora toda la familia se dedica a estas actividades agroecológicas. Obviamente los productos se basan en un precio justo, tanto al productor como para el consumidor, ¿verdad? Por tanto, digamos, es un funcionamiento que está a favor de, no solamente, como les decía, del ambiente, de la equidad, también la inclusión y la participación. Se promueve una información transparente permanentemente dentro de estas ferias. Una de las cosas que valoran los consumidores es la amabilidad con que las personas que atienden no solamente son vendedores, sino son promotores de una alimentación saludable, de una nutrición completa. Y están dispuestos a todo momento en explicar de qué se trata esa experiencia y en todo caso, inclusive, cómo se pueden cocinar los alimentos, ¿no? Porque como siempre aparecen productos nuevos, las personas preguntan, ¿cómo lo preparo? Pues, y los productores tienen mucha disposición a esta explicación, ¿no? Ahora, se trata principalmente también de productos ecológicos, como les decía, garantizados, sobre todo de una producción local. Entonces, si existiera un producto, por ejemplo, constantemente nos llegan solicitudes de ingresos de nuevos productos. Y nosotros lo que primero evaluamos es si procede, si es verdaderamente un producto ecológico, si es que se ha producido de manera local y si es que lo produce un pequeño productor. De lo contrario, difícilmente pasa a formar parte de la experiencia. Y bueno, sencillamente como una forma de recordar
rápidamente, ¿no?, los atributos de estos mercados, les hemos puesto, coincidentemente todos empiezan con la letra S, entonces son 6 atributos que se resumen a partir de, digamos, nuestros productos se resumen en 6 atributos que todos empiezan con S, ¿no? Son sanos, son seguros, son sabrosos, solidarios, soberanos y sustentables. ¿Tenemos desafíos, dificultades? Por supuesto. La mayoría de nuestros miembros, por ejemplo, dependen necesariamente de la voluntad de los municipios. Si el municipio no lo desea, pues no podemos abrir ferias. Y necesitamos, por lo tanto, esa alianza estratégica entre municipios, productores, consumidores, para que se abran más puntos de comercialización y para que podamos cumplir con este deseo de que hayan más comercialización de proximidad, ¿no? Y una dificultad muy frecuente es esta inescrupulosidad comercial de abrir eventos autodenominándose como ecológicos sin serlo. ¿Cuáles han sido los desafíos en tiempos de pandemia? Muchos, ¿no? Teléfonos desbordados con pedidos, rutas de entrega ineficientes porque no conocían las direcciones, clientes enojados que han rechazado en la puerta de las casas los pedidos, inclusive multas y decomiso de vehículos porque las normas de tránsito en pandemia eran sumamente ambiguas e inclusive la dificultad para encontrar estos materiales básicos de seguridad, ¿no? Conforme han pasado las semanas, menos mal que todo esto se ha ido superando. Los productores han logrado esta habilidad para incorporar dentro de su rutina de producción, además ahora todo el tema de la entrega a domicilio. ¿Qué perspectivas tenemos con o sin pandemia? Lo ideal sería lograr pues ese sistema seguro y eficiente, tanto para productores como para consumidores. Y que podamos fomentar emprendimientos de distinto tipo, biotiendas, bioferias, deliveries, marketplace. La idea, finalmente, es que las personas con derecho a un consumo saludable lo tengan lo más próximo posible a su domicilio. Alentar, por supuesto, el tema de la investigación, más desarrollo y más innovación en el diseño y ejecución de los productos. Y una cosa que es muy importante es tener el convencimiento de que podemos alcanzar un 100% de oferta ecológica garantizada. Es decir, no quedarnos con la idea de que solamente sustituir un insumo ecológico, un insumo convencional por un ecológico y ya con eso me quedo satisfecho. No, en realidad hay muchas cosas que podemos hacer con inventiva como lo han estado haciendo nuestros productores ecológicos. Que dicho sea de paso, en un inicio teníamos menos de 100, hace casi 21 años, teníamos menos de 100 productos ecológicos. Hoy en día una bioferia tranquilamente supera los 1000 tipos de productos ecológicos. Y aquí unas imágenes de nuestros miembros, ¿no? La Ecoferia de Cieneguilla, la Verde Tani, la despensa de Verde Tani en Arequipa, la Feria Ecológica de Barranco, el huerto, ¿no? El huerto del programa El Huerto de la Universidad Agraria, el Mercado Saludable de La Molina, que hasta hace poco estuvo atendiendo. Aquí ustedes a la derecha pueden ver el estacionamiento de cochecitos esperando a sus consumidores. Y finalmente el Marketplace, que es el BioPoint, que atiende vía delivery desde hace mucho tiempo. Y bueno, finalmente lo que queremos es esto, ¿no? Ir construyendo este tejido social que pueda urdirse en solidaridad y fraternidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Un poquito nos hemos pasado del tiempo. Si brevemente podemos dar respuesta a unas preguntas para no, digamos,
demorarnos más. Hay una pregunta sobre la miel para biomercados, ¿no? ¿Cómo es la crianza cuando el alimento es el ambiente y puede estar presto a contaminaciones? ¿Y qué superficie en promedio manejan estos predios ecológicos? ¿De dónde vienen los productos? ¿No? Ok. Ahorita le respondo. Ya, entonces lo Hola. respondes por el chat. Ah, ya, le respondo por el chat. Perfecto. ¿Te parece? Ok. Sí, perfecto. Muchas gracias por esta experiencia que has compartido y vamos a pasar a la siguiente presentación denominada Sistema Participativo de Garantía de la Red de Agroecología del Uruguay. Aportes a un sistema alimentario local de base agroecológica. Estará a cargo de Alberto Gómez Perazzoli. Muchas gracias, Alberto. Tenemos 15 minutos, faltando unos 3. Te aviso, te interrumpo. Gracias. Sí, muchísimas gracias y sí, agradezco. A ver si puedo compartir pantalla, sí. Idea, no sé si están dando ver y me escuchan. Está perfecto. Bien, es compartir algunas reflexiones en base a mi experiencia como integrante y asesor del Sistema Participativo de Garantía de la Red de Agroecología del Uruguay, pero pensando la certificación participativa como inserta en un sistema alimentario local de base agroecológica. Y un poco la idea es conversar de certificación y sistemas participativos de garantía, un poco de historia, discutir el tema de las normas y los procedimientos que utilizan estos sistemas, alguna breve descripción de la red para ubicarlos y su programa de certificación participativa, y después hacer alguna reflexión sobre cómo la certificación puede contribuir a construir estos sistemas alimentarios agroecológicos de base local. Bueno, la certificación de elementos ecológicos surge de la necesidad de garantizar a los consumidores una calidad diferente de los alimentos, por ser ecológicos, orgánicos, diferenciándolos de la agricultura convencional. Y eso se puede reconocer en Europa, que por los años 70, 80, son las mismas organizaciones de agricultores y consumidores las que van estableciendo sus normas de producción y participan de los procesos de certificación. Y en América Latina se reconocen procesos similares, fines de los 70, probablemente Brasil en los 80, recién veíamos el caso de Perú, por allá por los 80, en Uruguay también, y ese fue el origen, digamos, ¿no? Eran sistemas diferentes a los, por lo menos, hegemónicos hoy en día. Y cuando los productos orgánicos toman otra escala, ingresan, por ejemplo, a los supermercados o empiezan a ser parte del mercado internacional, estos sistemas participativos empiezan a quedar cada vez más de lado. Hay algunos hitos como en 1991, cuando la Comunidad Económica Europea fija un reglamento, unos estándares de producción y agricultura ecológica, y en 1995 ya se establece que el único sistema reconocido es el que sea realizado por una tercera parte, esto es, alguien que es ajeno o independiente, tanto sea de la producción y el consumo. Eso está además reglado por ejemplo, normas, en ese momento era la norma ISO 65 para certificadoras. Entonces, estos modelos originales, participativos, pasan a ser ilegales y esos productos que avalaban ya no podían ser considerados como ecológicos. Y esto amenaza con dejar excluido al sector campesino, de la agricultura familiar, porque estos sistemas son muy caros, son burocráticos, son difíciles de llevar adelante, y entonces empiezan a tener un peso muy importante, certificadoras que incluso son internacionales. Y se habla de, voy a pedir prestado de Eva Torremocha esta idea de un segundo nacimiento de los sistemas participativos, porque hay una reacción en el sur frente a estos sistemas excluyentes, caros y complejos. Y a partir de los 90 se empiezan a
multiplicar experiencias, en ese momento se llamaban certificación alternativa o participativas, que quedaban al margen de estas regulaciones, que además venían impulsadas por el dominio de los mercados del norte, ¿no? Nosotros en América Latina hubo en ese momento, y hay todavía, una dependencia muy grande de la exportación de productos, y eso fijaba las normas también acá. Y es así que, bueno, en 2004 hay otro hito, que es un encuentro Maela y FOAN, que se realizó en Torres y Brasil, que se llamaba certificación participativa, y de ahí surge una serie de criterios comunes para impulsar lo que de ahí en adelante se denominarían sistemas participativos de garantía. En ese momento había de varias partes del mundo, pero eran algunas decenas, y fíjense, ¿no? Hoy un seguimiento que realiza IFOAM, son más de 200 iniciativas, de las cuales 166 ya están consolidadas y que involucran a muchos países del mundo y a cientos de miles de agricultores. Y bueno, cuando hablamos de certificación hablamos de confianza, y si uno ve la definición, voy a tomar la definición del diccionario de la Real Academia Española, las primeras dos son que, bueno, que la confianza es la esperanza firme que se tiene de alguien o de algo, y segundo, se puede entender como la seguridad que alguien tiene en sí mismo. Y se suele afirmar, y nosotros mismos en la red de agroecología, los agricultores dicen que nuestro sistema se basa en la confianza, cosa que es cierto, pero en realidad todos los sistemas de certificación se basan en la confianza. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los sistemas de tercera parte, esa confianza se deposita externamente al grupo, al colectivo, en un sistema empresarial y tecnocrático, experto, y de esa forma la confianza es un servicio que uno compra. En cambio, estos sistemas participativos de garantía, la confianza es endógena a la organización y se basa en la participación social. Entonces, en estos sistemas, la confianza se construye socialmente. Esto permite además otros valores agregados de los sistemas participativos de garantía. Son sistemas que construyen identidad, generan confianza tanto hacia afuera, hacia los consumidores, ¿no? Que esperan de esos productos que cumplan determinadas expectativas, y otros actores, pues no solo están los consumidores, también están otros agricultores, comercializadores, autoridades. Esa confianza hay que ganársela, pero también, lo que es muy importante, esa confianza en sus propias capacidades, ¿no? La confianza vista como la seguridad que alguien tiene en sí mismo. Y eso es muy relevante en nuestra experiencia, porque esa seguridad y esa confianza de los colectivos, de las organizaciones, la fortalece, y no solo para la certificación, es la base para escalar la agroecología en muchas áreas, por ejemplo, en desarrollar canales de comercialización comunes, o incluso en acción social y política. Y bueno, me interesaba conversar también un poco de las normas y procedimientos, porque en general estos sistemas son una innovación, o podríamos decir un retorno a las raíces, por aquello del segundo nacimiento, frente a la certificación de tercera parte. Porque bueno, son sistemas, como vimos, basados en la participación social. Pero en general, todavía somos dependientes en relación a las normas técnicas, ¿no? Siempre hay una referencia, hay excepciones, pero hay una dependencia muy grande, porque hay un trabajo muy fuerte de establecimiento de normas que vienen de los países desarrollados, que termina siendo incorporada en la normativa nacional, y que requiere determinadas capacidades para hacer el seguimiento de eso, porque no es, eso tiene revisiones permanentes, porque esto es muy dinámico. Y creo que hay una potencialidad muy grande en los sistemas participativos de garantía, no solo para construir confianza y certificar socialmente, sino también para ir pensando nuestras propias propuestas tecnológicas de los sistemas de producción. O sea, cómo definimos los diferentes estilos de agricultura, y para esto, bueno, es necesario desarrollar capacidades, incluyendo alianzas con el sector académico, porque imaginen desarrollar normativas
no solo para la producción vegetal, para la producción animal, para los productos procesados. Hay que conocer cuáles son los cambios que está habiendo a nivel de las biotecnologías, y se van agregando, como se hablaba hoy, productos cosméticos, de limpieza, agricultura, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es bastante complejo, es dinámico, pero creo que nosotros precisamos trazar nuestros propios caminos sociotécnicos y que estos además deben ser diversos, porque como enseña la agroecología, las realidades ambientales y culturales son diversas en América Latina y muchas veces dentro de nuestros propios países y territorios, por supuesto en base a principios agroecológicos comunes, y reconociendo múltiples cosmotecnias frente a los que se nos quiere imponer, que yo le llamé, inventando esta palabra, monofuturo, o podríamos decir un futuro único, común, de la agricultura 4.0. En estos momentos estamos con un taller paralelo de agricultura 4.0 que va a ser interesante revisar, pero hay toda una idea de que el camino tecnológico es uno solo y nos lleva para un solo lado, y creo que nosotros podemos, desde la agroecología, pensar diversos futuros. Por ejemplo, tenemos el desafío de desarrollar propuestas viables y acordadas participativamente sobre asuntos que son de gran actualidad y de gran preocupación, por ejemplo, la pérdida de biodiversidad, calidad de suelos y cambio climático, contaminación de aguas, entre muchas otras. Bueno, yendo a cómo es la red de agroecología, para que se entienda un poco más de dónde hablamos, si bien fue creada en el 2005, tiene antecedentes desde 1996 de una certificadora que se llamaba Brucer. Hay aproximadamente unas 300 personas involucradas en la producción, el consumo, la comercialización, también la integran técnicos, procesadores de alimentos, pero digamos el 70% son agricultores familiares. Hay 160 operadores certificados, de los cuales 140 son agricultores, agricultoras, pero también hay industrias, importadores y otros. El total del área es de 1000 hectáreas, estamos hablando entonces de predios para lo que es el Uruguay chico, de 7 hectáreas. Nuestro promedio es de 200 hectáreas, porque en nuestro país incide mucho en los sistemas ganaderos, que son extensivos. Producen sobre todo hortalizas y frutales, pero también otros productos. Comercializan principalmente en el mercado interno, y la característica de Uruguay es que los sistemas participativos de garantía, gracias también a un trabajo muy fuerte de movilización de las organizaciones de productores y de la red, son reconocidos desde el 2008 en la normativa uruguaya, que reconoce los sistemas de tercera parte y los participativos, y en los hechos hoy es la única certificadora uruguaya que trabaja habilitada por el Ministerio de Ganadería, aunque hay certificadoras internacionales que trabajan principalmente para exportación. Nosotros tenemos un mercado muy fuerte, sobre todo de carne para exportación. Bueno, la red actúa en muchas áreas. La certificación participativa, que es la que hoy estaba centrando la intervención, ahí hay un par de sellos. Tenemos un sello también en transición, para facilitar los primeros pasos de productores que por lo menos al año pueden empezar a usar este sello. Pero hay otras áreas: promoción de mercados locales, la promoción de la agricultura ecológica, incidencia en políticas públicas, capacitación, encuentros. Y ahí ven a la derecha, esto bastante reciente, hace unos pocos días, una movilización de varias organizaciones donde estaba la red, a la Casa de Gobierno, pidiendo por un Plan Nacional de Agroecología, por el cual no me puedo extender, pero que mañana va a haber una mesa al que le interese saber en qué estamos con este plan. Y finalmente quería vincular la certificación participativa y algunas ideas de desarrollo de estos sistemas agroalimentarios locales, que es una idea de González de Molina, López y Guzmán, que en realidad ellos hablan de crear estos mercados locales, pero en disputa del sistema alimentario dominante, y que eso implica que no solo tiene que estar sostenido por los movimientos sociales, sino que tiene que ser viable socioeconómicamente,
con alimentos saludables, producidos en forma sustentable, justos, accesibles, y que empiecen a buscar conexiones y a cerrar ciclos de materiales y energía en los territorios. Y, digamos, esto es un poco una idea de cómo estaría funcionando un circuito corto de comercialización en Uruguay, donde tenemos grupos de productores y de productoras. Esos grupos pueden vender directamente a los consumidores o pueden, organizados en ferias y en tiendas, reparto de canastas, a veces ventas a instituciones públicas o ventas al sector gastronómico o la agroindustria, también vincularse con los consumidores. En nuestro país, las ferias, las tiendas y algunos sistemas de canastas son gestionados no por la red de agroecología, pero sí por las organizaciones de agricultores. Pero también incluyo fuera de estos circuitos, porque en realidad funcionan, en realidad hay algunos grupos de productores que manejan hace tiempo volúmenes de sobre todo hortalizas, que trabajan con supermercados. Pero trabajan en los dos sistemas y eso le permite una estabilidad un poco mayor. Estos supermercados son cadenas internacionales, y terminando, ¿cómo se puede insertar esto en un sistema local? Bueno, esos circuitos, a su vez, están vinculados a la producción local de bioinsumos, que es un área interesante, los sistemas participativos de garantía que estuvimos viendo. También hay experiencias, pero esto queremos consolidarlo en el país, de núcleos de agroecología territoriales, experiencia de investigación participativa, asesoramiento técnico en el territorio. Y hay vínculos con esos sistemas locales con el exterior, por ejemplo, con los movimientos sociales, que son parte también de estos sistemas, pero además inciden en las políticas públicas, por ejemplo, porque hay normas, leyes, regulaciones a nivel nacional, o como se llama hoy en los municipios, que son necesarias, hay que formar técnicos, hay que investigar, y a su vez, todo el rol importante de los medios de comunicación, incluyendo los tradicionales y las redes sociales. Y por aquí estaría terminando. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Creo que ha sido sumamente complicado tratar de resumir, ¿no?, esta gran experiencia en el tema. Y es un tema que en realidad es un desafío para los que trabajamos en el movimiento agroecológico, ¿no? Porque sí hay una demanda que se dice a veces insatisfecha. Por otro lado es el tema de los precios, y por otro lado el tema de la organización de los productores, y el tema que tú has enfocado, súper importante, el tema de la garantía, ¿no? ¿Quién nos garantiza qué y quién establece estos mecanismos de confianza entre productores y consumidores? Entonces sí, digo que es un elemento clave, porque hay mucha discusión dentro del mismo movimiento respecto a la ruta que debemos seguir primero para masificar la producción y el consumo de alimentos de base agroecológica, fortalecer los mercados, fortalecer también la alimentación. Entonces es un tema que hay que seguir discutiendo, debatiendo, ¿no? Para no llevarnos solamente por, digamos, ideas muy determinadas, sino con la intención de ir construyendo una propuesta. Y sin duda los sistemas de garantía participativa han sido una propuesta muy bien recibida por los propios productores, y en lugares como en el Perú se ha venido implementando con bastante éxito, ¿no? Pero es un tema todavía muy amplio, que tenemos que seguir debatiendo. Así es que las preguntas te voy a agradecer que si las puedes contestar por el chat, para poder dar lugar e invitar a nuestro tercer panelista. Muchas gracias, Alberto. Entonces vamos con Julián Pérez Casarino, que es de la Universidad Federal de la Frontera Sur, en Brasil, y nos va a presentar el tema del rediseño de los sistemas alimentarios a partir de la construcción social de mercados. Muchas gracias, Julián. Adelante, puedes compartir pantalla con todos nosotros.
Julián, se ve perfecto. Ahora, hola, ¿me oyen? Ahora sí, muchas gracias. Ah, ok, entonces está. ¿Pueden ver la presentación? Sí, se ve perfecto. Ok. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos y a la organización del Congreso por la invitación. Un gusto compartir con Silvia. Creo que ya estuvimos en algún evento hace muchos años, y Alberto, con quien hablamos y compartimos muchas veces. Entonces, Hola, mi idea Julián. Hola. Hola. ¿Me oyen? Te escuchamos. Sí te oímos. Ah, está. Entonces, yo, más que hablar de la experiencia específicamente de Brasil, quizá traiga algunos temas más conceptuales, pero que obviamente ya aparecieron en lo que presentó Silvia y Alberto, ¿no? Entonces, la idea es, bueno, primero decir que voy a, como vi que tengo muchos compañeros de Brasil y me imaginé que iba a ver, presento en español, pero hice la presentación en portugués. Primero, ¿qué nos lleva a discutir el tema de mercados en agroecología? Y yo creo que uno de los principios que tenemos en discutir este tema es si entendemos al alimento como un derecho o como una mercancía. Y eso hace mucha diferencia en términos de concepción. Si nosotros entendemos que el alimento es un derecho humano cuyos estados nacionales tienen obligación de hacerlos cumplir, porque todos los estados que forman parte de Latinoamérica son signatarios del Pacto Interamericano de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde está previsto el derecho humano a alimentación, y muchos países lo tienen en sus constituciones nacionales, significa tener un determinado enfoque y una determinada visión sobre los mercados como estrategia de abastecimiento de la población para que pueda acceder a los alimentos, y no como un espacio puramente de generación de ganancias. Y eso es un conflicto muy grande que vemos dentro del sistema alimentario actual. De hecho, esto ya es sabido por la mayoría, lo paso muy rápido, es un estudio de Oxfam que muestra que en todas las etapas del sistema alimentario hay un proceso de concentración corporativa muy intenso, obviamente que corresponde a un proceso de concentración de los ingresos de lo que es la plata, ¿no? El dinero. Entonces, por ejemplo, en la etapa de insumos y servicios, 3 conglomerados a nivel mundial controlan el 60% del comercio global de semillas y agroquímicos. La concentración de tierras muy evidente en todo el mundo, o sea, más del 1% de las propiedades con más de 50 hectáreas controlan el 65% de las tierras. En la comercialización de materias primas, 4 empresas corresponden por el 70% del comercio de commodities. En la industrialización de los alimentos, igual, las 50 mayores fabricantes de alimentos controlan la mitad del mercado global. Y también, que es lo que más nos interesa en este panel, las grandes redes de supermercados controlan enormemente lo que es el mercado minorista, ¿no? de alimentos. En el caso brasilero particularmente, las 5 mayores redes de supermercados, de las cuales solo 2 son del país, controlan el 30% del mercado nacional de alimentos, ¿no? Ese proceso de concentración corporativa está llevando, según informes de la FAO, a un proceso que se llama de la transición nutricional, donde cada vez más la población, en esta gráfica vamos viendo que cada columna es un periodo, empezando en el verde claro con principios de los años 70, y a cada 10 años termina en el naranja en el 2050, ¿no? Cómo se muestra que hay una tendencia de reducción del consumo de cereales, de raíces y tubérculos y de leguminosas.
y hay una ampliación del consumo de azúcar, de oleaginosas, de carnes y de leches, ¿no? De la misma forma, vemos que esa concentración corporativa se expresa claramente en una presión sobre los campesinos. Si tomamos desde fines de los años 90 hasta el año 2015, la participación del sector de insumos en el costo final de un producto agrícola pasó del 3,9% para el 6,7%, la participación de la industria de alimentos pasó de un 43,5% a un 38,4%, y la participación de las redes de supermercados pasó de un 43% a un 48,5%, siendo que para los trabajadores y campesinos bajó de un 8,8% a un 6,5% de lo que corresponde al precio final del producto. Eso nos lleva a situaciones y realidades como esta, totalmente absurdas, de en un Starbucks en Nueva York comprar unas peras en almíbar y ver que las peras fueron producidas en Argentina, empacadas en Tailandia y vendidas en Estados Unidos. O sea, es un sistema alimentario basado en grandes circulaciones de productos, en circulaciones en grandes distancias de productos que favorecen la participación de todos esos sectores que intermedian y generan ganancias a partir de esta circulación de los alimentos. Sin embargo, según la ONG LTC Group, ¿no?, que también sacó un informe que se llama ¿Quién nos alimentará?, todavía el 70% de lo que la humanidad utiliza para alimentarse viene de lo que ellos definieron como la red campesina alimentaria, ¿no? Y solamente el 30% de lo que sería la cadena agroindustrial. Entonces, lo que tenemos es la necesidad, más que nada, como ya lo propuso Alberto cuando habló del trabajo de González de Molina y sus compañeros y compañeras, y de Guzmán Casado, salir de la idea de los circuitos largos y complejos y rediseñar los sistemas alimentarios para circuitos más cortos y sencillos, ¿sí?, de funcionamiento preferencialmente local y territorial. Y los mercados son uno de los caminos para poder promover ese rediseño de los sistemas alimentarios, pero un enfoque de los mercados como construcción social. ¿Y qué quiero decir yo con los mercados? Bueno, antes de hablar específicamente de los mercados, decir que en ese enfoque del rediseño de los sistemas alimentarios, la agroecología entonces surge como una herramienta fundamental. Obviamente, eso todos lo sabemos, pero desde que tengamos un enfoque multidimensional de la agroecología. Acá están tomadas las 3 dimensiones que propone Eduardo Sevilla Guzmán de la agroecología: la dimensión ecológica y técnico-productiva, la dimensión sociocultural y económica y la dimensión política, y las varias puertas de entrada o motivaciones que pueden tener los campesinos, los consumidores y consumidoras, las organizaciones sociales, para entrar en un proceso de transición agroecológica. Entonces yo puedo motivarme por un tema de tecnologías alternativas, por un tema de conservación de semillas o por un tema de organización comunitaria o de promoción de mercados alternativos, pero el hecho es que al entrar por una puerta necesariamente voy a tener que en el proceso de transición agroecológica trabajar todas las demás vertientes que significan, que incorporan estas 3 dimensiones de la agroecología. Y la construcción social de mercado es una de esas importantes vertientes, ¿no? ¿Y qué significa hablar en construcción social de mercados? Significa superar la idea de la economía neoclásica de que el mercado es el resultado de un cálculo racional del agente económico, oferta y demanda, y a partir de eso tomo mi decisión. Más que nada es necesario entender que los mercados, y es muy importante hablar en plural y no en singular,
son anteriores al propio capitalismo, ¿no? Y la idea de ganancia, de lucro, ¿no? Entonces los mercados, más que nada, son espacios socialmente construidos y por lo tanto permeados, no sé si se dice en español, entrelazados por relaciones sociales y económicas. Y es importante decir que todos los mercados están basados en relaciones sociales, incluso las bolsas y los mercados más hegemónicos, ¿no? Bueno, partiendo de una idea de la nueva sociología económica, se dicen que los mercados están basados en redes y lazos sociales que determinan las relaciones de mercado. O sea, son esas relaciones las que definen cómo se organizan los mercados. Pero eso también genera un conjunto de contradicciones y tensiones entre los procesos sociales y las demandas puramente económicas de los mercados, ¿no? Y particularmente eso se observa en los mercados agroecológicos o alternativos, porque no están fuera, en una burbuja fuera de los mercados hegemónicos, pero están en permanente diálogo y contradicción con esos mercados. En ese sentido, nosotros propusimos una idea que se llama de circuitos de proximidad, ¿no? ¿Qué significa? Se habla mucho de circuitos cortos en el sentido de las distancias geográficas o espaciales, tratar de trabajar a nivel local y territorial. Pero nosotros tenemos que generar otros tipos de proximidad. Proximidad social entre las personas, como muy bien dijo Silvia, de la experiencia de biomercados, proximidad cultural, incluso se puede hablar de proximidad económica, dónde circulan los recursos que se comparten en esos mercados, para dónde va el dinero, va para un único centro o circula en la economía local. Entonces son mucho más las proximidades que solo la proximidad espacial o geográfica. Sin embargo, también hoy hay muchas tensiones dentro de los mercados de productos orgánicos, justamente porque uno de los desafíos muy grandes que tenemos para esa construcción social de mercados en la agroecología es el avance creciente y permanente de las grandes corporaciones sobre los nichos de orgánicos, ¿no? Acá en Brasil justo hoy circuló dentro del núcleo de la red Ecovida que yo formo parte, una gran industria de carne de gallinas, ya lanzó su línea de carne de pollo orgánica, ¿no? Y ya la está difundiendo, ¿no? Otro tema es ese que hablamos de las contradicciones que se generan en la interacción con los mercados hegemónicos. Un problema muy grande, por lo menos en la realidad brasilera, es la formación de precios. Es muy difícil, y yo no he visto, obviamente no vi todo, muchos ejemplos de cómo realizamos definitivamente el cálculo de costo de un producto ecológico para poder definir un precio. Entonces muchas veces nos basamos en el precio de mercado, del mercado convencional, y le ponemos un sobreprecio, pero no necesariamente ese producto orgánico demandaba un sobreprecio, ¿no? Entonces ese tema de la formación de precios es un tema muy complejo en las experiencias de mercados que le podamos llamar alternativos o de circuitos de proximidad. También hay una dificultad de diseñar políticas públicas adecuadas a esa realidad de la construcción social de mercados. O sea, las estructuras de Estado no están preparadas para apoyar este tipo de iniciativa cuando lo quieren. Hay muchos límites burocráticos, económicos y metodológicos en las certificaciones, ni qué decir de las certificaciones por auditoría, pero incluso, por lo menos en la realidad brasilera, también en la certificación participativa, y no da para profundizar esto acá, pero la reglamentación de la certificación participativa también conllevó a una cantidad de límites burocráticos, ¿no? Hay que manejar una superación de la visión de escala productiva vertical, o sea, centralizada, para pensar una escala horizontal y articulada en red. Hay obviamente un tema de regularidad de oferta de productos que es muy complicada justamente porque también hay una dispersión geográfica muy grande de las iniciativas agroecológicas. A veces en un municipio tengo un grupo y 50, 100 kilómetros después tengo otro, 200 kilómetros tengo otro, y eso dificulta mucho la articulación de esas experiencias para pensar en mercados articulados.
Y yo creo, y lo destaqué ahí, que uno de los grandes desafíos que tenemos dentro de la agroecología es, pensando en el derecho humano a la alimentación, en la universalización del acceso a los alimentos ecológicos. Cómo popularizar el acceso a los productos agroecológicos para que estos de hecho cumplan su función de garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada. Tenía algunos ejemplos de Brasil, me voy a tomar 2 minutitos más para hablar. Este es el mapa de ferias orgánicas hecho por una organización de consumidores en Brasil, el IDEC, y muestra ahí un conjunto de distribución de las ferias orgánicas en Brasil, por mostrar un ejemplo. Recién la Articulación Nacional de Agroecología, tuvimos elecciones municipales en octubre, hizo un relieve de las experiencias de políticas públicas municipales, ¿no? Y se encontraron más de 700 iniciativas. En Brasil son más de 5.000 municipios, entonces tampoco es tanto, pero lo interesante es que dentro de los varios temas, el tema construcción social de mercados es el que tenía más iniciativas, ¿no? Y de esas 700, con un total de 186 iniciativas de políticas públicas para fortalecer a los mercados. Y aquí rápidamente hablar de lo que es el ejemplo en el sur de Brasil de la red Ecovida. Estos son los últimos datos organizados que tenemos, que son del 2010, que hablan de más o menos 2.500, hoy ya son 4.000 familias, y más o menos 200 y algo de ferias. No sé dónde están los números de las ferias, aquí me perdí. Y para terminar, ahora sí, hablar de lo que es una experiencia muy interesante que se está organizando en el sur de Brasil, que es el Circuito Sur de Brasil de Circulación de Alimentos Ecológicos, que es un intercambio entre cooperativas y asociaciones de agricultores basada en cambio de productos. Entonces, si yo estoy en un municipio de Río Grande del Sur y produzco naranjas y mandarinas, las llevo hasta Curitiba, que son 500 kilómetros, y en el camino hay productores de uva y tomate. Yo les dejo a esos productores mandarinas y naranjas, junto uvas y tomates, sigo, hay un productor de papas más adelante, dejo uvas, tomates, naranjas, mandarinas, recolecto las papas, llego y en ese otro lugar también recolecto productos, bananas, jugos, dulces, salsas, y vuelvo dejando esos productos en todas las estaciones comerciales, que les llaman así, esos productos. Eso permitió diversificar enormemente la oferta, ampliar la comercialización, y es prácticamente basada en el intercambio de productos entre regiones que tienen climas diferentes y por lo tanto estaciones climáticas con producciones en años diferentes. Es eso. Terminé. Gracias. Muchas gracias, Saray. Julián. Disculpa que el tiempo sea tan ingrato. Hay muchos temas súper interesantes. Vamos a pasar con Herbie, por favor, para que pueda presentarnos la experiencia de la canasta grupal. Herbie, adelante. Buenas tardes con todos. Voy a compartir la pantalla para que... ¿Cuál es la que tengo que compartir? Bueno, yo soy productor agroecológico desde hace 20 años en Ecuador, mientras que también he trabajado en cooperación de desarrollo y he hecho algunos consultores, pero cada vez más me identifico como productor. Y una de las preguntas claves para mí es que la comercialización de productos, la producción y comercialización de productos agroecológicos debería ser enfocada desde un negocio o debería ser visto como un servicio. Es una pregunta que he luchado mucho en las consultorías que he hecho sobre CPGs, por ejemplo, porque mi experiencia en Ecuador es que si las integrantes de la feria o de las canastas lo miran exclusivamente como un negocio, es muy difícil lograr, por ejemplo, participación de consumidores en la gestión de la feria.
Y si es visto solamente con un servicio, llegas a alcanzar un porcentaje muy mínimo de personas muy convencidas, que en ninguno de los dos casos para mí era como esto va a desarrollar un camino de un encuentro entre productores y consumidores. Entonces, me puse a buscar y a pensar en cómo puedo adaptar, combinar feria, canasta, otros caminos de construir sistemas de comercialización desde la idea del servicio, y llegué a una metodología que me costó 2 años montarlo bien, que lo llamo canasta grupal. Uno de los elementos, antes de explicarles cómo funciona, es que al momento que descubrí este debate de los comunes, donde la gestión de una unidad, que sea aquí en este caso una canasta o un territorio, parte de una serie de elementos desde los comunes, puedes empezar a reconstruir mucho las formas de armar la cosa. La canasta grupal en esta imagen es un mecanismo donde la gente se reúne, en este caso 10 personas, 10 familias involucradas, se reúnen en una casa al ritmo que ellos consideran factibles de adquirir producción agroecológica, y se empieza con una charla sobre temas vinculados a la razón de la agroecología, temas vinculados a lo político, a las dimensiones que Julián acaba de presentar más o menos. Yo considero que es un tema importante como la educación al consumo. Uno de los aspectos fundamentales para mí era los datos en Quito, por ejemplo, la capital de Ecuador, arroja que el 2% de la gente compran productos orgánicos o agroecológicos. Son lo que yo los llamo los convencidos, los seguros. Y hay un 25% que sí quiere, que de vez en cuando va, pero que no es del todo convencido. Entonces, ese es el grupo que hay que lograr involucrar. Entonces, voy a cambiar un ratito a un pequeño video para seguir explicando cómo funciona. Entonces, el momento de reparto que está en el video aquí, todos pueden recoger lo que hay en la mesa. No hay precios en la mesa porque el valor monetario está mediado por el grupo. La suma de los aportes que hacen, que en el caso que son 10 familias que están presentes, pagan $10, y yo juntos con el productor de la sierra con quien trabaja esta canasta grupal, ponemos $100 de productos en la mesa. Y esta hace que la gente recogen libremente sus canastas sin tener que preocuparse de precios, sin tener que estar sumando muchas cosas. Y permite una agilidad muy grande de la canasta. ¿Cómo trabajamos el tema de la educación? No, primero unos cuantos logros. En la experiencia que hicimos durante un año, hicimos varios análisis y vimos varias cosas que van cambiando, que van generando evolución en la gente. Y eso es muy interesante porque al inicio cada persona era como yo compro mi comida, y mientras que van avanzando las charlas, el diálogo entre la gente, cada vez más miran la gente las cosas como yo construyo mi alimentación desde la oferta que hay en la mesa. Otro de los tránsitos muy importantes es el tema de la relación que tiene la gente en la cabeza de yo tengo que maximizar mi dólar o el dinero a maximizar kilos que compro por esto, la yapa, como lo llamamos aquí, negociar precios y ese tipo de cosas. Y evoluciona en una metodología como la canasta grupal a que cada vez más la gente van a mirar lo que hay en la mesa y coger lo que necesitan para estos 15 días o esta semana, según el ritmo de la canasta, que hace que el diálogo se vuelva más ameno en la mesa, porque ya no estoy tratando de sacar lo máximo, más bien estoy pensando en menús y empiezas a conversar sobre menús, sobre cómo yo preparo esto, yo preparo así, yo combino esto con tal cosa, y así poco a poco el reparto de la mesa se vuelve como un diálogo social. Ciertas decisiones evolucionan de lo individual a lo colectivo, que es para mí un tema clave, que en el momento que yo tengo una canasta individual, yo evalúo mi canasta y yo digo, está bien, o no estoy contento, entonces no voy a seguir comprando. En este caso, el diálogo
las charlas previas al reparto permiten ir pensando en la colectividad, qué más productos, por ejemplo, les gustaría que aparecen en la mesa, o qué cosas habría que disminuir porque no son tan apreciados. Esas cosas se van decidiendo colectivamente. Otra de las valoraciones de la gente es que evoluciona de querer productos bonitos a productos sinceros. ¿Qué quiere decir? Esta es una anécdota muy interesante. En la primera canasta grupal, Steve, el compañero con quien hago la canasta, trajo babacos que fueron golpeados por una granizada muy fuerte. Entonces estaban llenos de puntitos que no estaban bonitos, pues, pero estaban muy sanos adentro. Él explicó a la gente esto y luego la gente lo tomó como la sinceridad del productor hacia el consumidor, decir, este tiene una falla estética, pero no una falla alimenticia. Entonces, es posible de pensar en esas cosas. Otro de los elementos que trabajé mucho en pensar cómo lograrlo es que en una feria suele suceder, por la experiencia propia, que la gente lleva lo conocido. Yo traigo cosas raras de la finca y hay muy pocas personas que están dispuestas a curiosear, a intentar cosas. Entonces, cada vez que llevo cosas nuevas, se dificulta la venta de este. Mientras que en el sistema de la canasta grupal, después de la charla, nos reunimos alrededor de la mesa y hacemos una ronda de a ver quién no conoce qué cosa para poder trabajar esto. Y el último tránsito que hace la gente es que evoluciona de la lista de compra a la lista de ofertas, es decir, ¿qué hay de oferta ahora? Y el diálogo que permite corregir cosas. En promedio, en las mesas, ponemos entre 25 y 30 productos. Entonces, siempre hay suficiente para que cada uno encuentre su gusto, pero no cada persona no compone su canasta de la misma forma. Es más, en ese sentido, evitamos, si es que son 10 familias que participan en el reparto, poner, por ejemplo, 10 brócolis. Porque si no, la reacción típica humana es, entonces cada uno lleva un brócoli. Mientras que si yo no quiero comer brócoli, ¿por qué tengo que llevar brócoli? Uno de los ejercicios que hacemos con la gente es analizar las múltiples relaciones entre consumo y producción. Esto es importante para mí porque si yo solo construyo mi relación entre productor y consumidor, yo vendo productos sanos, tanto a nivel de la gestión de la producción como para la alimentación, como para el medio ambiente, y no construyo una relación más diversa, es muy difícil mantener una relación equilibrada. Para esas cosas, por ejemplo, nosotros trabajamos con algunos elementos, por ejemplo, el esquema de Rockström sobre los límites planetarios, o la reflexión que hay más de relaciones campo-ciudad, o la naranja, por ejemplo, a qué precio se vende y a qué precio recibe el productor y cómo este influye en la gestión de una finca. O lo que hemos hecho también es visitar la finca con la gente para que conozcan y que saben de dónde vienen sus naranjas, sus yucas, sus maracuyas, sus arasás, etc. Y un tema que he visto que genera muchísimo efecto, esta es una tabla del Ministerio de Agricultura de Ecuador, donde está el límite, donde están los productos químicos que están sobrepasando los límites permitidos, que son realmente cantidades asquerosas que sobrepasan. Entonces, este genera un efecto a la gente que dice, no, yo estoy comprando salud, estoy comprando sana y estoy permitiendo a alguien gestionar su finca sana. El esquema que trabajo más con ellos es una reflexión sobre la cadena de la finca, vendo al intermediario, el intermediario al mayorista tienda y tienda consumidor, mientras que existen posibilidades como la canasta grupal que plantea una relación ida y vuelta directo. Uno de los elementos de los efectos de esta cadena larga son filtros para mí, son reducciones de biodiversidad. El intermediario nunca va a comprar esos productos raros, esta biodiversidad que hay en una finca agroecológica, porque sabe que en el mayorista no lo puede vender. Y en la mayorista vienen las tiendas a comprar las cosas que saben que traen los intermediarios y los consumidores van a la tienda a pedir lo que siempre saben que hay. Entonces, desaparece la riqueza biológica de la agroecología para mí. En la canasta trabajamos con dos conceptos y con una idea como central. Uno es la corresponsabilidad. Corresponsabilidad porque yo como productor soy responsable de producir de manera correcta en mi finca. Pero el consumidor también tiene que asumir una responsabilidad en querer buscar su alimentación sana.
Lamentablemente en este país conozco muy pocos ejemplos que trabajan esto y que la mayoría de los esfuerzos de vender los productos agroecológicos son asumidos por nosotros como productores. Un segundo concepto que apega muy bien con el tema de la canasta grupal es el summa camaña, que es un concepto aymara, que es muy cercano al summa causa, pero summa camaña es el buen convivir. Y para mí es un tema clave. Si convivimos, tanto a nivel de producción con la naturaleza, como consumo con sistemas alimentarios saludables, vamos a tener una gestión, una dinámica muy distinta. Y en ese sentido, otra de las ideas muy bonitas es lo que es el Ubuntu. La historia es que un antropólogo propuso un juego a los niños en una tribu africana, puso una canasta llena de frutas cerca de un árbol y les dijo a los niños que aquel que llegara primero ganaría todas las frutas. Cuando dio la señal para que corrieran, todos los niños se tomaron de las manos y corrieron juntos. Después se sentaron juntos a disfrutar del premio. Cuando él les preguntó por qué habían corrido así, si uno solo podía ganar todas las frutas, le respondieron Ubuntu. ¿Cómo uno de nosotros podría estar feliz si todos los demás están tristes? Ubuntu significa yo soy porque nosotros somos. Para mí es clave en el desarrollo de las cosas. Yo no puedo seguir produciendo de manera agroecológica si no encuentro consumidores que están dispuestos a consumir esta diversidad. Yo no puedo estar feliz si no puedo colocar mi producción. Y un consumidor no puede dejar de vincularse de manera mucho más enriquecimiento, con un enriquecimiento mutuo con el lugar donde produce su comida. Es por esto que yo planteo que el mundo requiere sociedades que reconocen el valor del campo, la importancia del servicio que brinda el campo a la ciudad, a la humanidad en general, de producir alimentos en la agroecología de más sanos. Durante la pandemia hay una sola vez que yo encontré algo que se asemeja a lo que yo siempre he buscado y que viene del presidente de Francia, Macron, que dijo en algún momento la agricultura debería estar fuera de las leyes del mercado. Algo que yo comparto mucho. Lamentablemente no logré encontrar qué están impulsando en Francia para hacerlo, pero es clave para mí. Es clave en el sentido que si logramos conectar consumo y producción de una manera más diversa, donde haya servicios más allá de yo te vendo y tú compras, vamos a encontrar un campo mucho más saludable y una ciudad que mejora mucho su gestión sostenible. Muchas gracias por el tiempo y compartir esta experiencia. Gracias, Herbie. Estamos, sí, definitivamente es un nuevo punto de vista, un nuevo punto en nuestras discusiones acerca de la construcción de este tema de los mercados. Yo le pediré a Fernando Alvarado si puede hacer una síntesis muy breve de unos 3 a 4 minutos sobre este tema. Igualmente, esta reseña estará después en el libro de resúmenes del Congreso y también tendremos las direcciones. Fernando, por favor. Gracias, Saray. Yo diría que hay desafíos. El desafío de la oferta agroecológica cada vez se va complicando más, porque ya no necesitamos solamente frutas y verduras, sino necesitamos carnes, por ejemplo, y eso todavía tenemos déficit. Tenemos que avanzar en productos procesados, sin aditivos, sin refinados, o sea que se complica la agroindustria, y tenemos que también ofertar productos no alimentarios que son importantes para la calidad de vida, por ejemplo, desodorantes, jabones, elementos de limpieza que sean ecológicos, etc. Tenemos el segundo gran desafío, el tema de la garantía, la confianza que tenemos que generar. Esto es posible en los mercados locales, pero tenemos un marco nacional que nos debilita, nos prohíbe. En Perú hasta nos amenazan con cerrar algunas ferias que se basan en el SGP y no en tercera parte. En otros lugares tenemos que promover la tercera parte, pero con las limitaciones de marginar siempre algún sector de productores. Tenemos que tener consumidores conscientes, hay un trabajo de avanzar en desarrollar estos consumidores, porque sabemos que comer es un acto político, cada vez más.
Aquí viene el tema del alimento como derecho humano o como negocio, que es lo que creo que el movimiento agroecológico tiene que estar enmarcado en esta lucha por un cambio social, porque tenemos que llevar los alimentos ecológicos sanos a todos los sectores, ¿no? No solamente a algunos sectores privilegiados, sino a todos los sectores. Esto implica un desafío muy fuerte de construir más espacios agroecológicos en nuestras ciudades y en nuestro campo. Hasta ahí nomás. Gracias, Saray. Gracias, Fernando. Estamos sobre el tiempo. Me gustaría que los expositores puedan tomar nota de las preguntas que se pusieron en el chat. Esta historia continuará, como dicen a veces en las telenovelas y en las series, ¿no? Pero es una historia que tenemos que construir, y bienvenidos los puntos de vista. Tenemos varios desafíos, escalas, confianza, ¿no? La opción, si solamente estamos hablando de oferta y demanda, y evidentemente que el mundo está cambiando a un ritmo muy apresurado, y la propuesta agroecológica tiene que dar respuestas a todos estos desafíos. Muchas gracias a todos, les pido un gran abrazo desde Lima, Perú, les agradezco su participación. Silvia, Alberto, Julián y Herbie, ¿no? Ha sido muy, digamos, abundante el tema en términos de desafíos que tenemos por delante. Gracias a todos y nos estamos viendo en las siguientes mesas o en los talleres que siguen a continuación. Muchas gracias. Hasta luego.